Dale. Muy buenas noches, ¿cómo están? Nos encontramos en esta oportunidad desde Mujeres Liberales Argentinas con el doctor Eduardo Aguad, quien nos contará esta noche cuál es su propuesta para estas nuevas elecciones que se darán en muy poco tiempo en las PASO, desde su lista, desde su partido, que nos ha realmente sorprendido, porque no estaba, yo por lo menos no lo tenía dentro del espectro de candidatos previsto, y la verdad es que viendo su currículum, viendo sus propuestas, me pareció muy interesante promoverlo y participarlo esta noche. Muy buenas noches, Mariana. Sé que estás en Tucumán. Hoy estamos recorriendo la Argentina desde el norte hasta el sur, promoviendo las ideas liberales. ¿Cómo estás? Buenas noches, gracias María, bienvenidos a los que están ingresando. Algunos ya me conocen, soy Mariana, vicepresidenta de Mujeres Liberales. En esta oportunidad les voy a pedir por favor que al ingresar silencien sus micrófonos. Pueden ir compartiendo sus preguntas y aportes en el chat para que le podamos leer al doctor, y si hay oportunidad, en el caso del tiempo, vamos a cederle la palabra a los participantes. Bueno, les quiero comentar un poco quién es Eduardo. El doctor Eduardo Daniel Aguad es abogado procurador de la Universidad de Buenos Aires, es actual presidente del Colegio Público de Abogados de la Capital Federal, fue juez integrante del jurado de enjuiciamiento de la Procuración del Tesoro de la Nación, miembro titular del jurado de enjuiciamiento del Consejo de la Magistratura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, presidente de la Asamblea de Delegados del Colegio Público de Abogados, coordinador titular de la Comisión de Discapacidad del Colegio Público de Abogados, director del Instituto de Derecho de la Propiedad Horizontal, también del Colegio Público de Abogados, docente coordinador del curso de posgrados de Administración de Consorcios de las Escuelas del Posgrado del Colegio de Abogados, docente de programas de cursos de actualización en lo que es Código Civil y Comercio, director académico de la Diplomatura en Derecho de la Propiedad Horizontal, Administración de Consorcios y Urbanizaciones de la Universidad de Belgrano. Invitado frecuente de la Universidad de Buenos Aires para exponer sobre los derechos de las personas con discapacidad. Fue invitado por su santidad el Papa Francisco. Además, el doctor Eduardo es periodista en el grupo de Clarín, habiendo iniciado esta actividad en Radio Mitre aproximadamente en el 88. Actualmente tiene participación en el programa Sábado Tempranísimo con Marcelo Bonelli y Daniel Moyo. Tiene participación también en los noticieros de Canal 13 como Arriba Argentinos. Participa como columnista en el programa de Gente de Derecho conducido por el doctor Jorge Rizzo por Radio Cooperativa. Bienvenido, Eduardo, muchísimas gracias por compartir este momento con nosotros. Muchas gracias, Mariana. Muchas gracias, María, por su invitación. Es un gusto para mí poder charlar con ustedes y con la gente que sigue los programas de ustedes. Vos decime qué querés que te cuente y te digo. María, estás en silencio. Se cayó, me parece, María. Ahí ingresó de vuelta, parece. Perdón, disculpe. Les pido disculpas, pero se apagó la computadora. Ah, suele pasar. Bueno,
Muy buenas noches. Retomamos nuestra entrevista. Eduardo, contanos un poco cómo es que pensaste en la oportunidad de presentarte como precandidato y por qué el Partido Autonomista. Pensé en presentarme como precandidato a diputado nacional por una sencilla razón. Toda mi vida me dediqué a solucionar los problemas cotidianos que tiene la gente. Y lo hice desde un lugar no oficial, desde mi estudio jurídico, desde las participaciones que tengo en otras entidades, instituciones. Y un día se me ocurrió que desde una banca en el Congreso se pueden solucionar muchos problemas de los que tiene la gente. Entonces se me ocurrió ser precandidato a diputado nacional y es por el Partido Autonomista porque Pocho Romero Feris me ofreció la plataforma de su partido para que me presente como precandidato. Él cree en las propuestas que yo tengo como eje de campaña, entonces yo acepté su propuesta y le dije a Pocho, yo voy a ir por tu partido, pero tengo mi propia política. O sea que voy a ser una especie de precandidato extrapartidario, porque yo no vengo de la política de siempre, no soy las caras que vemos siempre en televisión o en los medios, o que escuchamos en las radios y demás. Soy alguien que viene de un ámbito no político, y eso va a hacer que me cueste mucho llegar. Tengo la fortuna de que mucha gente conoce que si yo digo voy a solucionar o voy a intentar solucionar tal cosa, lo hago. Y esto la gente me lo reconoce a diario desde hace nada menos que 34, 35 años, lo que no es poco. Entonces armé mis 5 o 6 puntos de eje de campaña y en eso voy a concentrar todo mi interés y toda mi fuerza para lograr desde una banca en la Cámara de Diputados legislar justamente para solucionar esos problemas cotidianos. Yo no escucho a los políticos hablar de los problemas cotidianos de la gente. Yo no hago caso a los que me dijeron, vos para llegar tenés que, en las notas que te hacen, tenés que descalificar, tenés que insultar, tenés que criticar, tenés que pegarle a los demás precandidatos, y tenés que tirar bombas y tenés que hablar muy fuerte. Yo no quiero perder tiempo en eso. Si esa es la política vieja, a mí me gusta hacer una política nueva y prefiero utilizar el tiempo que es valioso, como por ejemplo el de ustedes, en explicarle a la gente cuáles son los ejes de los cuales o para los cuales yo voy a trabajar en caso de llegar a una banca. Eduardo, antes de entrar dentro de tus proyectos, a mí me interesaría que me cuentes o nos cuentes cuál es tu perfil político. ¿Vos sos liberal, sos conservador? ¿Cómo te definirías? María, yo tengo el perfil político que no sé cómo
como se lo puede nomenclar, pero a mí lo que me interesa es que se respeten los derechos de la gente, que se respete el derecho a la vida de la gente, que se respete el derecho al trabajo de la gente, que se respete el derecho a estar incluidos en la sociedad. Me interesa trabajar para que no haya hambre entre la gente, o para que la gente pueda llegar a la oportunidad de tener un trabajo, de tener una educación, que la gente pueda tener una vivienda digna, que la gente pueda decir: estoy orgulloso de ser argentino y estoy orgulloso de la vida que llevo. Hoy en día, lamentablemente, mucha gente no lo puede decir. Eso es mi perfil político. Vos dale el nombre que te parezca adecuado. Bien, me gustaría conocer, si te parece bien, cuáles son tus proyectos que elaboraste para proponerle a la sociedad para lanzar tu precandidatura. Antes de contestarte eso, te voy a contar dos cosas, porque muchas veces lo han preguntado y me gusta contarlo. A la que escuchaban recién en su idioma es Florencia. Es una de mis dos chicas, como yo les digo. La otra se llama Sol. Ahí está. Está pidiendo la comida. Y la otra cosa que les digo, se escucha porque el trabajo entró a la casa en este tema, con este tema de la pandemia. Porque el Zoom está en la casa, el Zoom está en las oficinas de la gente. Y bueno, el trabajo tiene que adecuarse a lo que es la vida de la casa o a lo que es la vida de las oficinas de la gente, ¿no? Por eso Florencia y Sol muchas veces se escuchan en los Zoom que me toca hacer. Y la otra cosa que les quiero contar es porque lo han preguntado algunas veces, y es sobre mis gafas de sol a esta hora. Y esto es, las tengo porque soy ciego, entonces les cuento a quienes no lo supieran y a lo mejor les llamará la atención que yo tenga las gafas puestas, por prescripción médica y demás. Dicho esto, te voy a contar rápidamente, para no demorarlas, algunos de los puntos de los cuales me voy a ocupar. Por supuesto que me interesa mucho la gran política, los grandes temas políticos, como la salud, la vivienda, el trabajo, la lucha contra el hambre, la lucha contra la inseguridad, la educación, las relaciones internacionales. Todos esos temas son muy, muy importantes, y desde ya que mi intervención va a ser también importante para cuando me toque trabajar en esos temas. Dicho esto, te cuento los puntos específicos que son los que pueden solucionar los problemas cotidianos de la gente. Uno es la propiedad horizontal. En la ciudad de Buenos Aires hay 2,5 millones de personas que viven en consorcios de propietarios. En esos lugares se desarrolla la vida, se desarrolla el trabajo de la gente y se suscitan problemas muy graves,
que necesitan ser solucionados legislando. Problemas que son, por ejemplo, cuando le llegan las expensas a muchísimas familias, y yo dije la ciudad de Buenos Aires porque es el lugar por el cual, el distrito por el cual yo me presento como diputado nacional, pero esto es un problema nacional. Inclusive Mariana, que está en Tucumán, puede saber que allí también está, por dar un ejemplo, ¿no? Hay gente que cuando recibe las expensas a principio de mes ya se amargan todo el mes, porque dicen, ¿y este aumento de dónde viene? ¿Este aumento de expensas de dónde viene? ¿Qué es lo que pasó? Hay gente que ve que se nubla el día y que va a llover y dicen, otra vez me va a caer agua en el dormitorio, porque el consorcio no arregló la gotera. Y ese consorcio no arregló porque no tiene la plata, por diversos motivos, para arreglar esa gotera. Así hay infinitos problemas en la propiedad horizontal. El que esté escuchando y vive en propiedad horizontal va a poder decir si tiene o no problemas en su edificio. Y es muy raro que digan, yo no tengo absolutamente ningún problema en el edificio. Esos problemas necesitan legislación. Ni hablar si el que tiene que pagar las expensas es un inquilino encima. Porque la situación de los inquilinos que pagan el alquiler por un lado y las expensas por el otro, reciben los aumentos de todos lados. ¿Y por qué reciben los aumentos de todos lados? Una causa es, por ejemplo, la intervención desafortunada y desgraciada del Estado en la relación inquilinos-locatarios. El año pasado se sancionó la ley de alquileres, que dijeron quienes trabajaron en su elaboración y sanción que lo hacían para beneficiar a los inquilinos. Y lo único que lograron fue perjudicar a los inquilinos y perjudicar a los propietarios. Porque lo que vos alquilabas en junio del año pasado, a lo mejor a 15.000 pesos, hoy lo tenés que pagar 30.000 para empezar, o 32.000. Y estamos hablando de un departamentito básico. Una pareja que tiene que pagar 30.000 pesos por mes para empezar, más 8.000 o 10.000 pesos de expensas, y las tarifas que tienen aumentos, y tienen que pensar en 50, 60.000 pesos solamente para la vivienda. Y esto es demasiado. Porque una pareja que quiere iniciar su vida juntos hoy en día, a lo mejor no disponen de esa cantidad de plata para destinarla solamente a tener la puerta de un departamento para entrar y salir. Porque después tienen que contar todo lo demás. Esta ley hizo que los propietarios, por precaución, sacaran los departamentos, muchísimos departamentos del mercado. Esto llevó los precios para arriba. El mecanismo de actualización hizo que lo que antes se actualizaba al 30% por año, hoy esté ahora en agosto en el 50%. Entonces, ¿a quién benefició esa ley? Esto es porque el Estado se metió a legislar por beneficio de algunos. Y el Estado sabe que cuando se mete en relaciones tan sensibles como es esa, mete la pata. Y otra vez metió la pata. Así que yo quiero directamente derogar esa ley nefasta. Porque realmente se puede solucionar con algo tan fácil, Doctor. y que le va a caer muy bien a los propietarios y les va a caer muy bien a los inquilinos, porque le va a ser mucho más fácil llegar a
a un alquiler, que es modificar por ley el Código de Procedimiento y hacer que se pueda tener un juicio de desalojo que asegure que en 3 meses el locador pueda recuperar su departamento para volverlo a alquilar en caso de incumplimiento por parte del locatario. Y esto parecería que es un mazazo en la cabeza de los locatarios, pero no es así. Porque si llegamos a tener una ley así, van a haber muchísimos locadores que no van a pedir ni siquiera garantía a los locatarios, a los inquilinos. Y esto los va a beneficiar, porque hoy en día los inquilinos además tienen que gastar plata en comprar garantías. Llámese seguro o cualquier otro tipo de las garantías que la ley, que la nefasta ley prevé, ¿no? Así que este es uno de Doctora los Wad, puntos. Sí. perdone que lo interrumpa. Dentro de lo que es la ley de propiedad horizontal, yo hoy veo que tanto locadores como locatarios están dentro de una trampa de la cual no tienen ningún tipo de solución. Los dueños de las propiedades se encuentran entre la espada y la pared por las acciones de los administradores, que lo único que podemos hacer como dueños es proponer nuevos administradores que pareciera ser que están todos cortados por la misma tijera, porque a la hora de hacer y a la hora de promover reformas o promover una acción profesional que vaya acorde a las expensas que cobran, cuando uno solicita realmente que esto quede en blanco y negro, no se da. Pedimos una asamblea extraordinaria, no se llama al resto de los dueños, al resto de los propietarios, y la única acción que al propietario le queda sería depositar las expensas en sede judicial. Le digo esto como propietaria también, en donde en plena pandemia a una nueva administradora se le ocurrió remodelar el departamento del portero, llevando las expensas de 25 a casi 50.000 pesos mensuales, ¿sí? Un horror, y en donde la obra no se hizo, y en donde tampoco se podía hacer ningún tipo de reclamo, porque usted sabe en qué situación estaba el Palacio de Justicia. Entonces, mi pregunta es, ¿cómo se puede limitar o cómo se puede proponer algún tipo de administración de poder dentro de la propiedad horizontal que sea más transparente y más flexible tanto para los locadores como y los locatarios? María, lo que vos decís sucede por muchos motivos. Por muchos motivos. Hay muchos malos administradores de consorcio, hay buenos también. Hay que buscarlos, hay que elegirlos. Pero una de las cuestiones por las cuales sucede esto que vos decís es porque la gente no conoce, no sabe cómo manejarse dentro del consorcio, que es su hogar. El hogar comienza del umbral de la vereda hacia adentro del edificio, no es de la puerta del departamento hacia adentro. El hall de entrada también es tu hogar. Entonces, la gente no conoce cuáles son sus derechos dentro del edificio. Mucha gente piensa que el administrador manda, tiene más derechos que los dueños de los departamentos, que los inquilinos también, que son quienes pagan las expensas. Entonces, hay que enseñarle a la gente, cuáles son sus derechos. Hay que establecer una forma
de que la gente se entere qué es lo que puede hacer por el control propio de ellos. Y hay que ajustar el control también institucional de los administradores de consorcio a través del registro público de administradores de consorcio, que hoy en día está bajo la órbita de la Dirección de Defensa y Protección al Consumidor, y a mí me parece que no debiera ser así. Debiera estar en otro lugar, mucho más adecuado a lo que es la relación entre el administrador y el propietario del consorcio, y abrir los registros de administradores de consorcio en el interior del país. Digo en el interior porque este registro al cual yo me refería es de la ciudad de Buenos Aires, de la capital. En la provincia de Buenos Aires, por ejemplo, está la ley 14.701, que abre el registro público de administradores de consorcio de la provincia de Buenos Aires, pero no está reglamentada. Y esta ley tiene años, y el Ejecutivo nunca la reglamentó. Entonces no hay registros de administradores de consorcio, porque no está reglamentada la ley. Entonces hay que empezar a trabajar en esto. Hay que empezar a crear un lugar a donde aparezca si un administrador es sancionado, para que la gente, cuando va a elegir un administrador, pueda ver el currículum del administrador, en donde diga, en los últimos 2 años este administrador no ha tenido sanciones, no ha tenido denuncias, o tuvo tal denuncia que terminó en tal cosa. Esto es la actividad de la autoridad, y todo tiene que ser transparente y público, tiene que darse a conocer. Entonces, de todo esto vamos a ocuparnos cuando podamos hacerlo desde una banca en la Cámara de Diputados. Espero haber respondido tu inquietud, María. Sí. ¿Y qué hacemos con los sindicatos de los porteros? El sindicato de los porteros defiende a ultranza el derecho de sus afiliados. Y esto es lo que un sindicato tiene que hacer. Lo que no tiene que hacer es avanzar más allá de lo que la legislación le permite. Pero, bueno, tiene que haber alguien que le ponga un freno a esto. Y esto se va a crear justamente con los elementos que yo hablaba hace un rato. La actividad del sindicato de los porteros, de los encargados, ahora está jugando en contra también, porque vos no sabés la cantidad de consorcios que a mí me consultan y me preguntan, ¿cómo hago para despedir al portero? Porque hemos decidido contratar una empresa de limpieza que nos sale mucho más barato. Esto es una triste realidad, y digo triste realidad porque un encargado que deja de trabajar es un desocupado más. Y esto es triste. Entonces, en nuestro país sí, en nuestro país es un desocupado más. En un claro, país que funciona, no, debería tener la posibilidad de elegir otro trabajo. Pero es cierto lo que usted nuestra dice. tarea será hacer que el país funcione Funcione, estamos de acuerdo. dentro de lo que podamos hacer, ¿no? Dentro de lo que podamos hacer. Lo quiero llevar a otro tema. Sí. ¿Me permite? Sí, Mariana. Me gusta saber cuál es su propuesta con respecto de los colegios profesionales. Si usted cree que estos dan un servicio conforme a las cápitas que se pagan por formar parte de ellos, y si realmente
nos sirven a los profesionales formar parte de ellos? Mira, yo te puedo hablar de lo que a mí me toca, que es el Colegio Público de Abogados de la Capital Federal, del cual soy el presidente. Y yo te puedo asegurar que el colegio, que tiene 140.000 matriculados, trabaja permanentemente en favor de los matriculados y en favor de la sociedad en general, Mariana. Tenemos cursos que damos a los profesionales para que profundicen sus conocimientos con docentes de un rango especialísimo. Tenemos cursos, comisiones, reuniones para los nobles abogados, porque el noble abogado sale de la facultad sabiendo mucha teoría, pero no conoce demasiado la práctica. Entonces, desde el colegio les brindamos esa posibilidad de que los que tienen experiencia le pasen la experiencia a los jóvenes y los jóvenes puedan empezar a trabajar dentro de la profesión. Tenemos servicios. Nosotros, en nuestro colegio, tenemos delegaciones del registro de la propiedad inmueble, tenemos delegaciones del registro automotor, hacemos el trámite para que los matriculados puedan sacar su pasaporte, puedan tramitar su DNI, puedan tramitar su renovación del registro de conducir. Tenemos una sede del Banco Ciudad dentro del colegio, tenemos sede del boletín oficial, tenemos todo lo que los abogados antes perdían 2 o 3 días en hacer la recorrida por toda la ciudad para todos los trámites que tienen que hacer, hoy la hacen en 1 hora, 1 hora y media dentro del colegio, dentro de la sede del colegio. Y yo creo que este es el servicio que tiene que brindar una asociación o una entidad profesional como es nuestro Colegio Público de Abogados. Y te puedo asegurar que lo que cuesta al matriculado todo eso, para muchos debe ser mucho, lo sé, por supuesto, lo sé, que les debe costar mucho pagarlo, pero hoy en día nuestra cuota es de 11.000 pesos. Y te estoy hablando de una cuota anual, no mensual, Mariana. Entonces, el colegio los protege ante los avances de los jueces en contra de los abogados. Tenemos una comisión de defensa del abogado, tenemos un tribunal de disciplina, tenemos gente que trabaja inclusive para defender los atropellos que puedan hacerse a nuestra Constitución Nacional, que esto puede afectar a la sociedad entera. Y el colegio siempre está alerta, siempre está presente y siempre está trabajando para lograr ese tipo de resultados. Doctor, le hago una consulta. ¿Por qué la condición de obligatoriedad? Siendo que hay un colegio privado también de abogados. ¿Por qué tengo que tener la obligación de inscribirme en el colegio profesional? Porque hay una ley que creó el Colegio Público de Abogados. Nuestro colegio es colegio creado por la ley. Y la ley dice que la matrícula la tiene que controlar el Colegio Público de Abogados y por eso el abogado tiene que matricularse en el colegio para ejercer su profesión dentro de la ciudad de Buenos Aires. Y lo mismo pasa con colegios del interior del país, ¿no es cierto? Con algunos colegios del interior del país, o la mayoría. Tenemos entidades privadas en la ciudad de Buenos Aires, que son los colegios que son ONG, que agrupan generalmente a los grandísimos estudios, a los grandes estudios que tienen
muchísimos empleados, abogados, 100, 200. Nosotros representamos a toda la abogacía de la Ciudad de Buenos Aires. ¿Usted está de acuerdo con esta obligatoriedad? Yo estoy siempre diciendo que tiene que existir nuestro colegio público de abogados porque la matrícula tiene que ser controlada por una cuestión de seguridad de la sociedad en general. Porque nosotros bregamos y es una de nuestras tareas saber que quienes estén litigando sean realmente abogados y tengan las condiciones para ejercer su profesión. Y bueno, este control beneficia a la sociedad en general y además hace que el matriculado trabaje de manera segura. Doctor, usted entiende que la universidad nos otorga un título, ¿cierto? Sí, Y sí. esta posición que usted tiene va en contra de las libertades individuales de cada profesional. Su posición, por lo menos a este respecto, no es liberal. Y yo la respeto, pero estoy en contra de los colegios profesionales y bueno, entiendo que su respuesta tiene que ver con el corporativismo propio al cual usted forma parte. Pero bueno, lo respeto y entiendo que tenemos posiciones distintas. Claro, son diferentes maneras, y enhorabuena que las tengamos. Así es, así es. Me gustaría charlar con usted sobre educación. Sí, ese es otro de los temas. Después te quiero hablar de las personas con discapacidad. No quiero que quede fuera este tema también porque No, tenemos por 6 supuesto. millones de personas en el país con discapacidad, más los grupos familiares. Y es muy importante. Pero te voy a hablar del tema de la educación, que lo relaciono con otro de los puntos de los cuales yo quiero ocuparme, que es la juventud. Que es la juventud. Creo que la educación atrasa. Creo que la educación tiene que ayornarse. Creo que la educación tiene que revisar qué es lo que está enseñando y cómo lo está enseñando. Creo que la educación tiene que seducir a los jóvenes y hoy no los está seduciendo. Entonces hay que modificar muchas cuestiones que tienen que ver con la educación para que aquellos que por desinterés no concurren a los lugares donde se imparte esa educación, lo hagan. Hacer atractiva la educación. Vez pasada me comentaban, y yo decía, es una opción importantísima también, porque no somos una sociedad en la que digamos todos quieren ser universitarios y la única manera de vivir la vida es siendo universitario. Yo creo que tiene que haber, como me comentaban la vez pasada en una charla, escuelas de oficio, escuelas de oficio, escuelas donde se le enseñe a quien no tenga ganas de hacer una carrera universitaria, que se le enseñe un oficio del cual pueda vivir. Hay cientos de oficios y hoy en día no se los enseña. Y hoy en día cuesta muchísimo a una familia encontrar un plomero, encontrar un electricista. Cuesta mucho, aunque te parezca mentira. No es fácil. Entonces, tenemos que darle a la juventud las herramientas como para poder enfrentar la vida. Tenemos que hacer que la juventud deje de estar desorientada. Tenemos que hacer que la juventud vuelva a creer
en la sociedad, porque cuando hablo de la juventud, generalizo, pero hay muchísimos que entran dentro de estos parámetros y otros no. Pero yo digo, hay que prestar atención a la juventud, hay que escuchar a la juventud que estudia, a la juventud que trabaja, a la juventud que no hace nada, porque por algo no hace nada también. A la juventud que se pasa el día con la computadora o con el celular jugando, por algo lo hace. ¿Será que la familia no tiene nada más atractivo para ofrecerle? ¿Será que la escuela no tiene nada más atractivo para ofrecerle? ¿Será que la sociedad no tiene nada más atractivo para ofrecerle? Bueno, intentemos por el lado de la educación, a ver si solucionamos algunos de los problemas que tienen los jóvenes. Es muy difícil en este país ser una persona joven, ¿eh? Yo lo digo siempre, igual que digo, es muy difícil en este país ser una persona con discapacidad. Doctor, muchísimas gracias. Estoy de acuerdo con usted. Quien le habla es docente en educación media. En la Argentina, los chicos no es que no van al colegio porque no quieren, sino que no van al colegio porque no pueden. Después de las últimas 2 reformas que se hicieron en educación, en donde se estableció la obligatoriedad de la presencia de los chicos en las aulas, el grave problema que tenemos es que las aulas se han convertido en un tubo de ensayo. Hay chicos que están en las aulas y no tienen ningún problema para comprender, para razonar y para trabajar dentro de ellas. Son los menos. Después tenemos un porcentaje de chicos que nunca han estado en las aulas y están obligados a estar, entonces a duras penas se sientan y pueden sostener una escolaridad. Chicos que no interpretan una consigna, chicos que no saben leer, pero no estoy hablando de chicos que están en primaria, estoy hablando de chicos que están en secundaria. Entonces, en este mix, producto de las decisiones educativas que se han tomado, la mayoría de los chicos abandonan en tercer año. Entonces, como no hay una propuesta seria, como la que usted dijo, de armar escuelas que formen talleres, ¿sí? Las escuelas talleres en donde los chicos puedan tener un título intermedio, estos chicos que hicieron un primer esfuerzo terminan abandonando el colegio. Familias que acompañen, pocas, muy pocas. Adultos responsables, menos. Los adultos nos hemos convertido, y digo nos hemos porque soy adulta también, en eternos jóvenes. Hacemos culto a lo que nos vende los medios, ¿sí? Entonces, creo que es un momento en donde tenemos que parar la pelota, mirar hacia dónde queremos llevar nuestra sociedad, volver a dar cuáles son los valores esenciales y pensar seriamente en una política educativa a largo plazo. Estoy totalmente de acuerdo con usted. Quería contarnos... ¿Ves cómo coincidimos en algunos puntos? En otros Sí, discrepamos y en claro. otros coincidimos, pero siempre con el respeto debido. Y yo creo, María, que si hay un chico que llega a la secundaria sin saber leer o sin comprender, como vos decías hace un ratito, es porque la escuela primaria falló. Y si se va de la secundaria en el tercer año, es porque la escuela secundaria también falló. Y si hay adultos que no los acompañan a los chicos, es por algo. Y hay que solucionarle el problema a esos adultos, que no son solamente los que viven en la ciudad de Buenos Aires, sino también los que viven en los barrios, los que viven en los lugares de mucha carencia,
económica. Entonces hay que solucionar ese aspecto también de la sociedad, para que por lo menos esa gente a la que vos te hacías referencia pueda tener un problema menos en su vida y pueda decir, tengo un trabajo y ahora puedo ocuparme de que mi hijo vaya a la escuela, y hacerle entender a esa gente la importancia que la escuela tiene en la vida de una persona. Cuando hablo de la escuela hablo de todos los rangos de educación. Pero bueno, en buena hora que coincidimos. Doctor, me encantaría escuchar su propuesta en los términos de discapacidad. La discapacidad es una cuestión muy grave en nuestro querido país. Tenemos cerca de 6 millones de personas con discapacidad. Tenemos grupos familiares de personas con discapacidad. Por supuesto, en este tema tampoco se puede generalizar, porque hay discapacidades profundas que no permiten a la persona trabajar o estudiar o comprender o incluirse. Estas capacidades profundas tienen una manera de ser atendidas. Los otros tipos de discapacidad que permiten a la persona incluirse en la sociedad o trabajar, es la discapacidad que la mayoría de las personas tiene. Entonces, hay una falla muy importante en el tema de discapacidad. Fíjate que 8 de cada 10 personas con discapacidad changuea, hace changas en negro, los que las tienen. Y los demás, muchos otros viven de pensiones magras, de dinero cuya cantidad no es digna de una persona para poder decir estoy viviendo. Entonces, ¿cómo se puede lograr recuperar la dignidad de las personas con discapacidad? Cumpliendo con las leyes. Hay un montón de leyes que tienen que ver con la vida de las personas con discapacidad. No se cumplen, y el primero que no las cumple es el Estado. Entonces, hay que ponerse las pilas para que se empiecen a cumplir esas leyes. La ley 24.901 dice que el Estado tiene que capacitar a las personas con discapacidad, capacitarlas para que puedan trabajar. No hace nada el Estado para capacitar a las personas con discapacidad. No hace nada el Estado para capacitar a la sociedad, para que acepte la discapacidad, para que vea la discapacidad, porque la discapacidad es invisible. Es invisible. Hoy en día es invisible porque no vende. Entonces hay que visibilizarla y hay que hacer que se capacite a las personas con discapacidad y a las que no la tienen también, para que acepten y empiecen a entender que una persona con discapacidad no es más que una persona que después tiene un rasgo especial, que tiene algún inconveniente para determinadas cosas que ha podido solucionar y que ha podido soslayar con la capacitación. Si vos le decís a una persona en una oficina, va a venir a trabajar con ustedes un ciego o una ciega, la gente que trabaja en la oficina empieza a preocuparse y empiezan a charlar entre ellos. ¿Y cómo lo tenemos que tratar? ¿Cómo la tenemos que tratar? ¿Cómo tenemos que hacer? Hay que acompañarla al baño, hay que acompañarlo al baño, hay que no sé, y no saben cómo tratar a una persona con discapacidad, sea un ciego, un sordo, un lisiado. Y digo ciego, sordo y lisiado porque son las palabras que hay que utilizar. La sociedad tiene que aprender que esas son las palabras. No vidente o invidente o hipoacúsico o persona que de baja audición o persona con capacidades diferentes o personas con capacidades especiales. No hay ni capacidades diferentes ni especiales.
hay discapacidad que hay que transformar en capacidad. Hay que empezar a visibilizar a las personas que tienen ese tipo de inconvenientes por el lado de lo que son capaces de hacer, cosa que hoy en día no se hace, por una política de Estado no se hace, porque al Estado no le interesa. Y lamentablemente ese desinterés del Estado perjudica a la sociedad entera, porque estamos perdiendo fuerza de trabajo de millones de personas, justamente porque no se cumple con la política que tiene que haber en materia de discapacidad. Y no es una cuestión de la corriente política del gobierno actual, del gobierno actual, del anterior y del anterior al anterior y de todos los gobiernos, porque el problema que tiene la discapacidad es eterno. Entonces tenemos que trabajar para que eso se termine. Tenemos que trabajar para que realmente seamos una sociedad madura e incluyamos a los que tenemos que incluir en la producción, en la vida diaria. Esto es importantísimo tenerlo en cuenta. Mariana, María. Muchísimas gracias, doctor. Con respecto de lo que usted dice, desde el área de educación, puedo contarle que los chicos con discapacidad, yo no sé si es una ley o una bajada de línea desde el ministerio, están siendo de forma gradual incorporados a el resto del alumnado. Lo que sí no sucede es que a los profesores se los capacite como para poder darles a todos un trato igualitario, ¿sí? Entonces, pero estoy de acuerdo con usted que esto tiene que empezar a ser mucho más significativo. María, y desde ya en el ámbito laboral. María, hay que capacitar a los docentes, pero también hay que charlar con los chicos para explicarles que un ciego o un lisiado o un sordo también puede jugar con ellos en el recreo, que es un chico como ellos, que tiene otro tipo de problemas, pero que pueden jugar con él en el recreo. Y hay que instruir no solamente a los docentes y a los chicos, sino que hay que capacitar a toda la sociedad. Yo brego, y lo voy a poner como eje de trabajo, si llego a ocupar una banca, que en todos los cursos que se dicten en nuestro querido país haya una materia que se llame discapacidad. Porque hay que enseñarle a un mozo de un bar o de un restaurante cómo tiene que tratar a un ciego, a un paralítico o a un sordo. Hay que enseñarle a un taxista, a un colectivero, cómo tiene que tratarlos. Hay que enseñarle a un juez, hay que enseñarle al personal de los tribunales, hay que enseñarle a un médico cómo tiene que tratar a una persona con discapacidad. Todos tienen que saber. ¿Por qué? Porque la discapacidad hoy en día es parte de la sociedad. ¿Cuándo vamos a entender eso? ¿Cuándo vamos a entender que los que hoy no tienen ningún tipo de discapacidad, mañana pueden tenerla? Entonces, tenemos que tomarlo como una realidad esto. Y tenemos que trabajar y estar preparados para todo esto. Yo te propongo, si vos no tenés conocimiento mucho de inglés, ponete a mirar un noticiero de la televisión, ¿viste? Ponete a mirar un noticiero de la televisión y le están haciendo un reportaje a alguien, ¿no? Y de repente dicen, y el embajador de tal país en tal lugar dijo esto, y aparece hablando en inglés el tipo, o en alemán, o en húngaro, o en lo que fuera, y aparece la traducción escrita. Y el ciego
que está interesado en ese reportaje se queda sin saber lo que dijo el entrevistado, porque no se cumple con la ley que tiene que haber una traducción en voz para que los ciegos puedan formar parte de ese colectivo de gente que se informa a través de los medios. Estas cosas que parecen estúpidas se aparecen por miles. Entonces hay que legislarlas. Y para legislarlas hay que estar en una banca del Congreso. Por eso celebro que la lista 36 me haya convocado, para poder competir y poder llegar a una banca y poder hacer todo esto que les estoy contando. Porque yo todo esto que les estoy contando lo tengo anotado en una libretita y son las cosas de las que yo me voy a ocupar. Porque son cosas que aprendí de la gente, porque yo escucho a la gente a través de las redes sociales mías, que de paso se las digo, y si hay alguien que lo pueda escribir en la pantalla, para aquellos que no ven, o para aquellos que no escuchan o lo que fuera, es @EduardoAguadOK. En Instagram, en Twitter, en Facebook es Eduardo Aguad OK, y tengo otras que son mías, privadas también, pero ponen Eduardo Aguad y ya salen. Y ahí están todas las propuestas, Y les puedo asegurar que al no venir de la política, yo no entiendo cómo se puede decir que se va a hacer una cosa y después no hacerla. A mí me parece que lo que se dice que se va a hacer, se haga, porque la sociedad merece el respeto, y el respeto está en no mentirle a la sociedad. El respeto está en, justamente, respetar el derecho de los otros. Creo que esto es lo esencial, Mariana. Eduardo, fue un gusto entrevistarte. Vamos a abrir ahora al resto de la audiencia sus preguntas. Si te parece bien, Sí, con todo gusto. Mariana, vos tenías algunas preguntas, ¿no? Sí, hay una pregunta que nos llegó por las redes y la comparto en este momento justamente porque estamos hablando de educación y de inclusión. Y esta pregunta es, si usted nació ciego, ¿y cómo hizo su carrera como abogado? Creo que es una hermosa pregunta que nos puede dar un mensaje, enseñarnos y motivarnos. Motivarnos, esa es la palabra, motivarnos. Todo lo que yo digo quiero que sirva de motivación y de empuje para las personas con discapacidad que tienen miedo de salir a la calle a lucharla, o para las familias que tienen miedo de dejarlos salir. Yo me quedé ciego a los 17 años y seguí estudiando después de un año de estar mal anímicamente. Dije, tengo que seguir. Mis padres me apoyaron y pude seguir estudiando en aquella época, en la escuela secundaria y después en la universidad. No eran las épocas de ahora, se estudiaba con un grabador, con un grabador geloso de los viejos que pesaban 7, 8 kilos y había que ir a todas las clases con el grabador. No como ahora que tenés un grabador chiquitito de 10 centímetros y podés grabar 700 horas, ¿viste? O tenés el celular que podés tomar nota de lo que quieras. Era más difícil, pero se podía hacer. Y yo lo logré. Y cuando estaba en las últimas materias de la carrera, una profesora me dijo, no sé para qué usted va a seguir estudiando si no va a poder ejercer. Siendo ciego no se puede ejercer la abogacía. Y yo dije, voy a seguir adelante. Yo siempre fui testarudo y dije, voy a seguir adelante. Y seguí.
y me recibí y trabajé de abogado y trabajo de abogado, y el día que asumí por primera vez la presidencia del Colegio Público de Abogados, yo pensaba en esa profesora. No por el placer morboso de la venganza, sino por el hecho de decir, qué bien, esa profesora ahora aprendió que siendo ciego sí se puede ejercer la abogacía y se puede ser el presidente de 140.000 abogados, teniendo voluntad, teniendo ganas de ir para adelante, sabiéndote levantar cuando te caes, no haciendo caso a los que te quieren poner palos en la rueda, respetando, teniendo honestidad y teniendo idoneidad. Y esto, si lo hice yo, lo puede hacer cualquiera que tenga una discapacidad y cualquiera que no la tenga también, porque esto sirve para todos. Muchas gracias. No, Mariana. Doctor, quiero felicitarlo por el mensaje humano que le ha dado a toda la sociedad y a su audiencia que hoy lo acompaña, por su propuesta. Espero realmente que nos represente, que logre ingresar a su banca. Quería desde ya esta grabación la ponemos a su disposición para que la puedan promover en sus canales. Y muchísimas, pero muchísimas gracias por habernos permitido entrevistarlo en el día de hoy. No, al contrario, gracias a ustedes porque es una manera de llegar a la gente, es una manera de que la gente se entere qué es lo que uno quiere hacer y por qué uno quiere llegar a ocupar una banca y trabajar en la legislación. Gracias a ustedes, María, gracias Mariana, gracias a todos los que me bancaron durante todo este tiempo escuchándome. Y bueno, y los invito a que voten la lista 36 en la Ciudad de Buenos Aires, que es la lista por la cual yo voy a tratar de ser candidato después de cruzar las PASO. Lista 36, por el Partido Autonomista. Autonomista, así es. ¿Ustedes con quién van a las PASO? ¿Cómo con quién van? ¿Quiénes somos los candidatos? ¿Quiénes son los candidatos y cuáles son sus contrincantes? No tenemos contrincantes. Está el partido entero sabiendo, digamos, conteste en que el candidato a diputado nacional, el primer candidato sea quien les habla, la segunda candidata, la señora Paula Monteseirín, y en cuanto a la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires, el primer candidato sea el doctor Gustavo Javert, y la segunda candidata, la señora Marly Brisco. Pero no tenemos contrincantes. Ok, tenemos una persona más, Toribio de Esteban Echeverría, que quiere hacer preguntas. Mariana, ¿vos tenés las preguntas de Toribio? Sí, Toribio está en nuestros grupos siempre participando, pero coinciden el horario de nuestras charlas con cuando él está trabajando, así que le voy a transmitir una pregunta de actualidad. Esperen un momento. ¿Qué opina usted de lo sucedido en la Quinta de Olivos con respecto a lo que se divulgó y difundió en esta semana? Creo que es un hecho desgraciado. Creo que hay un incumplimiento de la ley, y nada menos que por parte del señor presidente de la Nación. Entonces, ese incumplimiento de la ley debe ser juzgado por la ley y debe ser
debidamente sancionado si es que merece una sanción. Si me preguntás personalmente si creo que merece una sanción, sí, creo que merece una sanción. Merece una sanción porque son funcionarios públicos los que violaron la ley. Son funcionarios públicos quienes sabiendo que la ley existía, hicieron lo que hicieron. Y ahora que se hagan cargo. Pero para que sea sancionado, la justicia tiene que funcionar como corresponde. Y eso es lo que realmente espero. Espero que la justicia tenga el rol que tiene que tener para tomar las medidas que haya que tomar con las personas que violaron estas leyes. Esto tiene un significado importantísimo porque se trata de la salud pública, porque se trata de violar normas que se habían dictado justamente para preservar la salud de toda la sociedad. Y si a las personas que dirigen el país no les importa justamente esa salud pública, mal vamos como país. Así que lo dejo en las manos de la justicia y espero que la justicia funcione como tiene que funcionar. Porque se trata de un principio que debería acabarle a todo el mundo, aunque al presidente de la nación, que es el principio de igualdad ante la ley, ¿sí? Porque otras 45.000 personas cometieron el mismo delito. Entonces creo que al señor presidente también le cabe ser juzgado por haber incumplido su propio DNU. Doctor, fue un gusto haberlo tenido hoy con nosotras. Seguramente lo vamos a volver a convocar cuando ya esté cubriendo su plaza. No me cabe la menor duda que va a lograr su objetivo. Ha sido un gusto tenerlo esta noche con nosotras. Bueno, muchas gracias María, muchas gracias Mariana y gracias otra vez a todos. Al resto de la audiencia les cuento que el domingo 22 de agosto a las 20 tenemos nuestro curso de fiscalización para las PASO y elecciones legislativas generales. No importa a qué partido pertenezcas, no importa a qué agrupación pertenezcas. Estamos instruyendo a todo aquel que quiera ser fiscal para garantizar nuestro voto. Y el día 24 de agosto la vamos a tener a la doctora Bonifacia Mapunda, ella es africana, que nos va a contar cómo las mujeres en Tanzania han comenzado a empoderarse. Desde ya, muchísimas gracias a todos por participar, que tengan muy buenas noches. Buenas noches. Buenas noches.